A continuación, tenemos a la doctora Joana Benalcázar. La doctora Benalcázar es psicóloga clínica de la Universidad Pontificia de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, perdón, y es maestrante en psicología geriátrica. La doctora nos acompaña el día de hoy con el tema trastornos cognitivos en pacientes adultos mayores con patologías crónicas. Muchas gracias, doctora Benalcázar. Bueno, buenas noches. No sé si me escuchas. Sí, perfecto. Ya, buenas noches. Bueno, a ver, voy a compartir. Bueno, buenas noches y bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema totalmente fuera de lo común de lo que están ahorita recibiendo y hablando, pero creo que también es importante topar este tema y que muy aparte de los trastornos cognitivos, creo que es el enfocarnos en los pacientes adultos mayores. Es un hecho conocido por todos que la población mundial envejece a consecuencia del incremento de la esperanza de vida. Actualmente la población tiene una esperanza de vida igual o superior a los 60 años. Y esto ha provocado un sinnúmero de cambios, tanto físicos como emocionales y sociales. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es el aumento y obviamente mientras más años aumenta más la prevalencia de enfermedades tanto crónicas como degenerativas. Es decir, si bien ha crecido el número de personas mayores, también ha crecido el número de personas que pueden vivir de una forma independiente, que no necesitan asistencia. Entonces, es importante, creo que es sumamente importante cuál es la calidad de vida de las personas, y no solo cuando estamos en una edad adulta, sino desde que somos niñitos. La calidad de vida es lo que nos va a llevar a tener una calidad de vida buena en la vejez. Y cuando escuchamos la palabra vejez, ¿qué se nos viene a la mente? Creo que a todos decimos no queremos llegar a la vejez. Y más las personas, obviamente, que son doctores, que son enfermeras y que han visto todos los cambios de los pacientes que tienen. Y dice, vejez creo que es igual a enfermedad. Y creo que, y no siempre vejez es igual a enfermedad. Porque la vejez es el modo en que se llega. Es decir, dependiendo de nuestra calidad de vida que tengamos, la vejez no siempre va a ser sinónimo de enfermedad. Creo que lo más importante es entender que es una enfermedad crónica. A pesar de que ya sabemos que es enfermedad crónica, esto puede ser esporádico, puede durar un tiempo breve o puede ser permanente. Y dependiendo de eso va a ir empeorando gradualmente con el paso del tiempo. Algunas enfermedades, y creo que las más comunes que viven las personas son la diabetes y la hipertensión arterial. Otras son los trastornos vasculares, las enfermedades del corazón, las artritis, entre otras. Si bien la medicina ha logrado grandes procesos en el desarrollo de tratamientos para los efectos físicos de estas enfermedades, muchas personas siguen enfrentando un desafío para su salud, tanto como mental y emocional. Es decir, que actualmente, a pesar de todas las cosas que han pasado, no nos enfocamos en la salud mental. Y cuando existe enfermedades, existen cambios en nuestro estilo de vida. Y estos cambios son dejar de hacer las actividades que generalmente las hacíamos y que las disfrutábamos, el adaptarnos a nuevas limitaciones físicas y necesidades especiales. Tenemos que pagar por medicamentos y muchas veces hasta tratamientos costosos.
Y no estamos, y cuando hablamos ya de tratamientos costosos y pagar medicación, es decir, que no está dentro de nuestro rubro el pensar de que tengo que pagar. Entonces, la falta de proceso en su recuperación o el empeoramiento de los síntomas que desencadena pensamientos negativos que aumentan los sentimientos de ansiedad, tristeza, la habilidad emocional. Y esto con frecuencia llega a la depresión. Debemos de tomar en cuenta que el mayor riesgo son los 2 primeros años de la enfermedad. Y muchas veces decimos, ¿por qué los 2 primeros años? Primero, porque recibimos una noticia que no estamos acostumbrados, que es inesperada. Y segundo, porque esto cambia totalmente mi vida. Y al momento que me llega una noticia inesperada, y además cuando es una enfermedad, comienzo a consultar a las personas. Y si no comienzo a consultar a las personas, comienzo a averiguar. Y la mala información siempre es un riesgo. ¿Por qué? Porque hay veces que hay veces que la información que nos da le pudo haber ayudado a una persona, pero no a nosotros. Es decir, el hecho de vivir más tiempo, obviamente que es maravilloso, pero vivir aquejado por una enfermedad crónica definitivamente no lo es. Por eso es sumamente importante nuestra calidad de vida. Los pacientes con trastornos cognitivos enfrentan dificultades en cuanto a una o más de las funciones básicas del cerebro, que son la percepción, la concentración, la atención, la memoria y el lenguaje. Entre las causas más frecuentes de estos trastornos están las enfermedades de Alzheimer, accidentes cerebrovasculares, las enfermedades de Parkinson, lesiones cerebrales, los tumores cerebrales y las demencias por VIH. Aunque cada enfermedad tiene sus características peculiares, también debemos entender que cada edad tiene también sus peculiaridades. Es decir, más aún cuando existe una persona adulto mayor. ¿Y por qué? Porque las personas adultas mayores muchas veces necesitan de cuidado. Y los cuidadores, y que cuando hablamos de cuidadores... O sea, lo que estoy a veces me como, bueno, nada de esas cosas. Cuando hablamos de cuidadores, hablamos de cuidadores tanto formales como informales o familiares. ¿Y cuáles son los cuidadores formales? Los cuidadores formales es a las personas que pagamos, las personas que son profesionales y que nos ayudan al cuidado de las personas adultas mayores. Y las cuidadores informales o familiares son nuestra familia, son nuestros amigos, son los más allegados a los que cuidan a una persona. ¿Qué pasa con un cuidador informal? El cuidador informal casi siempre está todo el día con nosotros o vive el paciente con nosotros. ¿Y qué nos ayuda? En las cosas básicas de la vida, que es llevar las cuentas, la compra de alimentos, llevar a las consultas médicas del paciente, administrar los medicamentos y ayudar tanto a comer, a bañarse y a vestirse. Esto va a depender de la gravedad que tenga el paciente. Y creo que el objetivo no es tener personas mayores sanas, sino con un buen nivel funcional para realizar las actividades diarias y que puedan vivir solos y ser totalmente autónomos. Es decir, no podemos pensar que un paciente de 70 años no tenga ninguna enfermedad.
el objetivo no es ese, que las personas no lleguen con ninguna enfermedad. El objetivo es que esas personas puedan ser autónomas, puedan adherirse a su tratamiento y muchas veces nos preguntamos del por qué no se adhiere al tratamiento. Y creo que las razones es primero porque el paciente no logra entender que está pasando por un sinnúmero de un sinnúmero de sentimientos que están bien y que forma parte de. Y nosotros, como doctores, como enfermeros o como personal de salud, ¿cómo podemos ayudar? Creo que desde lo más cotidiano, que es aconsejar que haga una lectura de un libro o de un periódico, creo que de lo que tenga en la casa, o sea, son actividades cotidianas. Contabilidad, y no, en contabilidad me refiero a matemáticas, a suma, resta, divisiones, las cosas más fáciles que pueda hacer. La cosa es ir ejerciendo el cerebro, crucigramas, mapas conceptuales y ver noticias y creo que sobre todo las relaciones interpersonales, que es la relación que tengo con mi familia, con mis amigos. Debemos de procurar que la persona no esté aislada. El aislar a una persona es sumamente degenerativo porque yo no tengo con quién hablar, no tengo a quién expresar lo que siento. Entonces, eso es no ayuda, eso empeora a cualquier trastorno, a cualquier enfermedad que tenga la persona. Y bueno, y creo que dentro de todo esto, por qué el psicólogo debe de estar dentro de todo este proceso, tanto con trastornos cognitivos, tanto con otras enfermedades, en enfermedades crónicas, porque el psicólogo es importante y creo que dentro de las charlas el concientizar y el sensibilizar que debe de existir un equipo multidisciplinario es sumamente importante. Primero, el por qué es importante es, primero porque es el desarrollo, nos ayuda a desarrollar estrategias de afrontamiento. Segundo, porque ayuda a la estimulación cognitiva del paciente. La otra es nos ayuda en la comunicación entre médicos y pacientes. Es decir, tal vez el médico diga qué está pasando, pero el paciente no tiene tal vez la confianza de preguntar ciertas cosas que sí pueda tener con el psicólogo. Y el psicólogo es ese nexo de que la comunicación llegue de una manera adecuada. Y creo que sobre todo es la adherencia al tratamiento. Con la adherencia al tratamiento se va a ver que va a existir un tratamiento eficaz. Si no existe adherencia, siempre nos vamos a preguntar de por qué el paciente no se tomó el medicamento, de por qué el paciente no realizó los ejercicios, si está descrito y tiene culpa el familiar, y muchas veces no tiene culpa el familiar. Creo que lo más importante es entender que sí, tenemos un paciente con una enfermedad, pero tenemos a un cuidador, y ese cuidador muchas veces lo dejamos a un lado, sin tomar la importancia, y el cuidador es la persona que después del paciente enfermo llega a enfermarse, porque es la persona que recibe toda la carga emocional, es la persona que no habla con nadie y muchas veces ese cuidador es nuestra mamá, si son nuestros abuelitos, o nuestros hermanos, si es nuestra mamá la que está enferma. Entonces ya no vamos a tener solo un paciente, vamos a tener a 2 pacientes. Entonces es importante que dentro de cualquier enfermedad esté primero un equipo multidisciplinario, porque se necesita de un enfermero, se necesita de un médico, se necesita de un nutricionista, se necesita de todas las especialidades. Porque ¿de qué me sirve que el paciente le pongan una prótesis y esté perfecta la curación si no come bien?
si solo pasa triste. Entonces, creo que se necesita todo un conjunto. Y creo que esto, y para finalizar, creo que esto es supremamente importante, que el cuidado de la salud es como construir una casa. La tarea requiere de expertos, de equipos y materiales costosos. Y sobre todo, una enorme cantidad de coordinación. Si no existe coordinación entre todos, a pesar de que seamos todos unos excelentes médicos, unos excelentes profesionales, creo que si no existe una coordinación, no sirve de nada ciertas cosas. Muchísimas gracias y Muchas gracias por su presentación, Doc. Bastante interesante para, bueno, ver el otro lado de cuidado de los pacientes geriátricos, obviamente el cuidador. Y muchas veces eh, lo pasamos por alto, lo pasamos como dado, entonces son cosas que se tienen que considerar. Doc, tal vez nos podría un poco de cuáles son a veces los principales síntomas que puede padecer el cuidador de cierta forma al, bueno, sobre todo al estar al cuidado de tiempo prolongado por un paciente geriátrico, porque, bueno, el paciente geriátrico tiene sus propias enfermedades, pero ¿qué otras enfermedades puede desarrollar a partir o que usted ha visto tal vez que desarrolle el cuidador? bueno, como les dije, existe dos tipos de cuidadores, tanto como el formal y como el informal. El formal, netamente, le pagamos, él está 3 horas, 4 horas y se va. Pero las personas que son informales, en este caso que son, pueden ser nuestras mamás, nuestros amigos, nuestros tíos, cualquier familia, ¿qué síntomas puede? Primero se llama el síndrome del quemado o sobrecarga. Entonces, ¿qué comienzan a sentir ellos? Comienzan a tener la habilidad emocional, comienzan a tener tristeza, comienzan a tener alteraciones en el sueño, en la alimentación, todos los síntomas que tiene una persona enferma. Y muchas veces esas personas no pueden hablar porque con quién hablo si estoy cuidando a un enfermo y muchas veces yo soy la hija única. Entonces, debemos de tener cuidado en esa parte porque vamos a tener a dos enfermos y eso puede llegar muchas veces a ocasionaría problemas muchísimo más serios y nos quedemos sin cuidador. Entonces, lo que ha pasado es que nos enfocamos bastante en las personas con enfermedades y decimos, bueno, o sea, ¿cómo debe de ser tratado la persona? Y obviamente debemos de ser tratados entendiendo que siente, entendiendo que es una persona única, entendiendo que si yo le trato así a un paciente y luego después de 3, 4 meses vuelve y dice, chuta, no ha cambiado, pero ¿por qué no ha cambiado? O sea, creo que esas preguntas como médicos, como enfermeros, o como profesionales de la salud es sumamente importante. O sea, ¿por qué no ha cambiado? ¿Por qué sigue con el colesterol alto, con diabetes, con la glucosa alta? O sea, ¿por qué sigue? Tal vez porque la adherencia al tratamiento no es buena y muchas veces decimos, es que usted se ha de haber comido algo, es que el que le está cuidando no le ha de haber dado la medicina y dejamos al lado a esa persona que está cuidando y esa persona que está cuidando tal vez tenga una enfermedad y al no tener un equipo multidisciplinario, porque es sumamente necesario en cualquier cosa, dejamos a un lado al paciente, a un lado al cuidador y los dos terminan teniendo una enfermedad muchísimo más grave. Sí, ¿verdad, Doc? Gracias. Y también tal vez otra pregunta. ¿Qué tan común suele ser, por decir, esta simbiosis que yo he escuchado de que se suele formar de cierta forma entre el cuidador y el paciente? Porque después, de cierta forma, la persona que es cuidada y el cuidador he escuchado que se vuelven el uno dependiente del otro. Es decir, que el uno después se vuelve, es decir, el cuidador se vuelve dependiente del cuidado y el cuidador, y bueno, obviamente que la persona que es cuidada va a necesitar del cuidador, pero ¿nos podría comentar un poquito más de esto, tal vez, y sobre todo qué tan común es?
Todo depende de las horas. Entonces, claro, mientras más tiempo paso con el paciente, más, más prevalencia existe a que pase esto. Entonces, es ese el momento de que yo tengo que separar, decir, ok, estoy cuidando a una persona, pero tengo mi vida personal. Tengo mi esposo, tengo mis hijos, tengo mis amigos y necesito ese espacio. Entonces, es ese momento, o sea, es muy frecuente porque comienzo ya a depender que mi mundo gire de la persona que está enferma. Y todo esto va a depender de la cantidad de horas. Si él vive conmigo, o sea, yo voy a dormir, voy a amanecer y le voy a ver y se va a seguir quejando y también va a depender mucho, ¿no? Y yo comienzo a dejar cosas, entonces ya no dejo de trabajar por cuidar a la persona. Dejo de salir con mis amigos por cuidar a la persona. Es más, hasta muchas veces se divorcia por cuidar a la persona y existen ya problemas hasta de pareja por eso. Y ahí es cuando digo, es importante de comenzar a derivar, o sea, sí, tengo una persona enferma, pero no es y tal vez sí, existe problemas económicos y digo, no puedo contratar a una persona ni llevarle a un centro, pero puedo hacer estas actividades, creo que son básicas, que son cotidianas, que es ven, armemos un rompecabezas, hagamos un crucigrama, hagamos una sopa de letras, o sea, no importa, o sea, no se necesita el costo, creo que se necesita esto ¿sabes qué? Es el poder, el poder derivar cosas. Creo que muchas veces nos cogemos muchas cosas es más, en cualquier ámbito de la vida nos responsabilizamos de tantas cosas y no somos buenos para derivar y decir, ayúdame tú en esto, haz esto. Entonces es sumamente importante, esto pasa comúnmente, es, creo que el objetivo primordial es el, ok, tengo una vida, necesito esa vida, te estoy cuidando y está bien, lo estoy haciendo con mucho cariño, pero también necesito el salirme de este círculo porque es un círculo vicioso, igual como en cualquier tipo de relación. Claro, Doc, sí, justamente. Bueno, son muchas cosas que hay que considerar, me imagino que en estos aspectos, y que eventualmente es nuestro también deber como médicos y, bueno, como personal de salud en general, entender esto y que puede ser muy común y entender que a veces el cuidado de los pacientes geriátricos no solo depende de ellos, sino que muchas veces depende de un grupo de personas que están detrás y a veces no es solo explicarle al paciente, tiene que tomarse esto, sino que es al paciente, al cuidador, al hermano, a la familia, a todas las personas que estén en su círculo familiar, que eso es lo que considero que es también necesario. Muchas gracias, Doc, de nuevo por su charla. Felicitaciones nuevamente.